Buen día tengan todos los hermanos en esta mañana, que el Señor les bendiga grandemente. Yo quiero que estemos de pies en esta mañana y vamos a aplaudir al Señor. ¿Cuántos quieren esta mañana elevar un aplauso de alabanza, una adoración a Dios? Yo quiero que mire la persona que tienes a tu lado en medio de ese aplauso y dile: Dios te bendiga, Dios te guarde, que el Señor te bendiga grandemente. Hoy estamos contentos, estamos alegres de estar en la casa del Señor. Cuando venimos a la casa del Señor podemos encontrarnos con ese par, con ese hermano de oración, de intercesión, y que juntos somos una familia, formamos una gran familia. Me encanta lo que dice segunda de Samuel capítulo 22 versículo 1. Y este es un cántico de liberación, de libertad, un cántico donde se proclama lo que hizo Dios, Jehová Dios de los ejércitos, con su pueblo, y que por supuesto lo hace con nosotros también todos los días. ¿Cuántos han sido libres en el Señor en este día, en este tiempo? Bueno, la palabra de Dios dice así: habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Yo creo que usted diga conmigo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Diga conmigo: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Y terminamos con este versículo 4 que dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Diga conmigo: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Dios te ha salvado de tus enemigos. Tú eres un hombre y una mujer libre en el Señor, porque Dios llevó tus pecados, tus faltas en la cruz del Calvario, en ese nuevo pacto de su sangre, y por Él nosotros somos salvos, somos libres, hemos sido rescatados del mal. Levanta tus manos y dale gracias a Dios en esta mañana. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres digno de ser alabado, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza, Señor, porque tú eres nuestro escudo, Señor, nuestra roca fuerte, nuestra salvación. Nos ha salvado, Señor, de la violencia, de la muerte, del enemigo, Señor. Hoy estamos acá en tu casa, Señor, declarando, Señor, que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestro libertador. Y hoy te exaltamos, Señor. Por eso te decimos que tú eres digno. Tú eres digno de ser alabado, de ser exaltado. A ti, Señor, que eres digno, hoy te rendimos alabanza, te rendimos adoración. Y lo hacemos, Señor, con nuestra vida, con nuestra presencia en este lugar, con nuestro cuerpo, con nuestra voz, con nuestras manos, Señor, con todo lo que somos y tenemos en este día. Gracias, Señor. Aleluya. Damos gloria a Dios. Dale alabanza al Señor. Aplauda al Señor. Aleluya. Yo quiero que aplaudas al Señor fuerte, fuerte, fuerte. Más fuerte, más fuerte. Haz un grito de júbilo, de alabanzas a Dios, porque eres digno. Es digno de ser alabado, digno de ser exaltado. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Y vamos a adorar al Señor juntos. Yo quiero que aplaudan las manos con nosotros en esta mañana con alegría. Vamos a ver, fuerte. Y usted va a decir conmigo y con todo este equipo que Él es digno de toda gloria y toda alabanza. Alábale porque Él es bueno.
la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Oh, levantemos nuestras manos y adoremos, ¡vamos!, a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Una vez más, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Oh, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos, oh, a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Él vive. Resaltamos en esta mañana al que es digno de recibir la gloria. Solo tú, Señor, eres digno sin igual, digno de ser glorificado. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos, levantemos nuestras manos y adoremos, oh, a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Vamos así. Al que vive por siempre, al que vive por siempre, 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 al que vive por siempre, oh, al que vive por siempre, al único digno, al que vive por siempre. La última vez, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, alábale porque Él vive y está en medio nuestro. Gracias a su sacrificio es que estamos aquí en este lugar. Gracias a su amor, a su misericordia, es que hoy somos salvos. ¿Cuántos vinieron a adorar al Señor? Hoy es un día para dar gracias, para meditar en el poder del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que nos hizo salvos y que nos tiene en este lugar. Señor, te damos gracias. Hemos venido a adorarte en esta mañana, Jesús. No hay palabras. ¿Quién como tú que me pudo salvar cuando mi vida no tenía esperanza? ¿Quién como tú que me pudo salvar, sanándome la herida de mi alma? Canta conmigo. ¿Quién como tú que me pudo salvar cuando mi vida
tenía esperanza. Bien como tú, que me pudo salvar, sanándome la herida de mi alma. Oh, Jesús, amado de mi alma, solo tu amor llenó todo mi corazón. La vida me cambió. Vamos, dilo. Jesús, no encuentro las palabras que puedan describir lo que pasó en mí cuando te conocí. Vamos, cántalo. Bien como tú, que me pudo salvar cuando mi vida no tenía esperanza. Bien como tú, que me pudo salvar, sanándome la herida de mi alma. Jesús, amado de mi alma, solo tu amor llenó todo mi corazón. La vida me cambió. Jesús, no encuentro las palabras que puedan describir lo que pasó en mí cuando te conocí. Oh, levanta tus manos al cielo y dile gracias. Gracias por tu salvación. Te adoramos. Solo tú. Solo tu amor. Vamos a decirlo así. Ahora yo te amo, ahora yo por siempre te serviré, siempre te serviré, hasta que no quede más aliento en mí, hasta que vengas por mí, yo te serviré. Vamos, dilo con fuerza. Ahora yo te amo, ahora yo por siempre te serviré, siempre te serviré, hasta que no quede más aliento en mí. Vamos, adórale. Dilo. Yo te serviré.
gracias, mi amado. Solo tu amor llenó todo mi corazón. Tú me cambiaste la vida. Tú me salvaste, Jesús. No encuentro las palabras que puedan describir lo que pasó en mí cuando te conocí. Gracias, Señor, porque ese sacrificio me hizo aceptable delante de tu presencia, Jesús. Tú no te quedaste allí clavado en una cruz. Tú resucitaste para darnos vida. Él vive. Él vive. Él vive y está en este lugar a través del poderoso Espíritu Santo. Siente su abrazo. Él está en este lugar. A través de un nuevo amanecer lo podemos ver, lo podemos sentir. Dale gracias allí donde tú estás. Gracias, Señor Jesús. Escucha esto. ¿Quién le enseñó al sol subir de mañana? Y dijo al mar: solo puedes llegar hasta aquí. ¿Quién le enseñó a la luna esconderse hasta la noche y a la estrella con su mano colocó? Yo sé que mi Cristo vive. Dilo. Oh, yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación declara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive. ¿Cuánto lo cree? Él vive. Gracias, Señor. Oye, el mismo Dios que creó el universo corre hacia el débil, el cansado y el caído, y esas tiernas manos que siempre me sostiene a la muerte y al infierno. Declara y mi alma
en medio nuestro. No hay palabras como agradecerte, Señor. Él vive. Gracias, gracias Jesús, gracias. Gracias por la cruz, oh Dios. El precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió para darnos vida. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Vamos a decir digno. Digno es el Señor. No te canses de decirlo. Digno es el Señor. Yo no sé si tú puedes levantar tus manos al cielo y decirlo de corazón.
digno es el Señor. Se llena este lugar de adoración. Digno, 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 te adoramos. Digno, 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 digno. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz, y él vive. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno, 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 digno es el Señor, solo tú eres digno, Gloria a Jesús. digno es el Señor. Gloria a Jesús, sí, Señor. Digno eres, Señor. Digno eres. Gloria a tu nombre. Esa es una de las razones por las que estamos aquí, Señor. Porque tú eres digno de toda gloria, de toda alabanza. Pagaste un alto precio por el perdón de nuestros pecados, por la salvación de nuestra alma. Solo entonces nos queda adorarte, obedecerte y serte fiel por encima de las más grandes tentaciones, divergencias, demostrarnos a nosotros mismos que por encima de ti no hay nadie. Solo tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes. Un corazón contrito y humillado no desprecias tú, Señor. Y es aquí esta mañana, esta congregación quebrantada delante de ti, en humildad, en fe, para seguir adelante en el propósito individual, pero también colectivo, avanzar. Y en la espera de tu regreso, Señor, porque tus promesas son fieles y verdaderas. Hoy, una vez más, Señor, esta reunión es una reunión dedicada a ti, con la espera de que a través de tu palabra esta mañana tú nos hables a todos, pero a su vez de manera particular para lo que necesitamos escuchar. Tú tienes el control de esta reunión. Eres absoluto a través de tu Espíritu Santo.
Te adoramos, Señor. ¿Y cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Siéntense, por favor. Gracias. 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 Gloria al nombre de Jesús. Pueden sentarse. Queremos en este día agradecer al Señor este tiempo. ¿Cuántos creen que este es un tiempo del Señor? Así que ponga ese teléfono en silencio, por favor. Háblele y dígale, te callas la boca. Y vamos a concentrarnos a lo que hemos venido. A adorar al Señor como muy bien lo hemos hecho en estos minutos iniciales. Y a escuchar la palabra de Dios. Son disciplinas de una reunión cristiana verdadera. Una adoración caracterizada. Jesús la caracterizó en espíritu y en verdad. Y caracterizada en cuanto a la palabra del Señor, la cual debemos oír con atención para que tenga un impacto en nuestra vida cotidiana. No seamos oidores olvidadizos. Esa es la característica. No seas un oidor olvidadizo, sino un hacedor. Diga, hacedor de la palabra del Señor. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Con esta declaración vamos a desarrollar nuestra conferencia del día de hoy. Diga, la iglesia, el cuerpo de Cristo. De esta manera damos inicio a esta miniserie acerca de la iglesia. Cuando hablo de miniserie es porque está dentro de una gran serie. Una gran serie que habla acerca de doctrina bíblica. Y entre ellas, en esta primera parte estamos desarrollando 3 grandes doctrinas bíblicas. Y de allí es donde vienen las miniseries. La semana pasada concluimos con la serie acerca de la Biblia. Y comenzamos con esa serie de la Biblia porque están allí contenidas en ese maravilloso libro todas las doctrinas establecidas por el Señor para que cada discípulo, cada creyente pueda vivir a través de esas doctrinas. Las doctrinas son el fundamento de cualquier organización, pero hablando específicamente de la iglesia, nosotros estamos montados sobre una gran base fundamental. Y esa gran base fundamental son las doctrinas de la iglesia. Así que comenzamos con aquella serie interesante acerca de la Biblia. Y hoy vamos a iniciar esta serie acerca de la iglesia. No pretendo en mi participación, y creo que junto a los predicadores que estarán desarrollando esta miniserie, tanto el día domingo en esta sede como en la sede principal y el día martes como domingo, desarrollar de manera profunda ni exhaustiva esta doctrina, pues es muy amplia, como toda doctrina fundamentada en la palabra del Señor. Pero lo más importante para mí como pastor o maestro es motivarles de manera muy intencional que lo que recibes acá no te quedes con eso. Sigue estudiando la palabra de Dios en relación al tema tratado. Ponte la disciplina siguiente. Voy a seguir investigando en la Biblia lo que tiene que ver con la iglesia, que es en este caso particular.
haz un ejercicio, busca una concordancia y comienza a buscar la palabra iglesia en la Biblia de manera temática. Y vas a ver en cada pasaje donde se menciona la palabra iglesia, vas a encontrar una enseñanza. Así que es una gran ayuda, una concordancia bíblica para poder profundizar en la doctrina acerca de la iglesia en este caso. Eclesiología, eclesiología, dilo como que si estás aquí, eclesiología, tiene que ver con el estudio de la iglesia, digamos que es la ciencia que estudia la doctrina de la iglesia. La palabra eclesiología proviene de dos términos griegos. Recuerden que me estoy introduciendo en este tema. ¿Qué significan estas dos palabras a nuestro idioma? Asamblea y palabra. Juntos entonces tienen una comunicación muy especial. ¿Qué nos comunican? Sencillamente el estudio acerca de la iglesia. Ese es entonces el propósito esencial que tenemos cuando estudiamos eclesiología. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de la iglesia? ¿Es la iglesia una burbuja que anda por allí? ¿O es algo concreto que se fundamenta en algo, en este caso en la Biblia? Y eso para nosotros es muy importante. La Biblia, o en la Biblia, nosotros vamos a encontrar que la iglesia es la asamblea, son las personas que han sido llamadas para reunirse y que de alguna manera ese llamado no es un llamado institucional, es un llamado divino, de manera que tú estás en la iglesia por un llamado de Dios. ¿Estás conmigo, verdad? Así que mira la seriedad del asunto. Tú estás en la iglesia porque has sido llamado a esta asamblea. Qué digno, ¿verdad? ¿Te sientes digno por eso? Yo me siento sumamente digno y comprometido cuando es Dios quien me llama para entonces formar parte de esta maravillosa asamblea. De manera que la eclesiología apunta de manera fundamental a entender el propósito que Dios tiene para los creyentes en este mundo actual. Es bien importante que sepas que la iglesia es una institución divina. Y cuando hablamos de que es una institución divina, porque es Dios mismo, como lo acabamos de decir, que nos llama para establecer su iglesia. Pero a su vez la iglesia está formada por seres humanos. ¿Cuántos seres humanos hay aquí? Levanten la mano. No hay, todos somos humanos, gracias a Dios. Iba a decir algo, pero no debo. Entonces, es una institución divina conformada por seres humanos. Y aquí encontramos dos elementos importantes. Diga, perfección. ¿Quién es perfecto? Dios. E imperfección. Es un contraste realmente. Dios, el perfecto, nos llama a hombres y mujeres imperfectos para que formemos parte de su iglesia. Quizás por eso, de que está conformada por seres humanos imperfectos, es que a veces encontramos problemillas en la iglesia. Y yo me siento tan feliz como pastor de una iglesia al saber que aunque esta iglesia no es perfecta y hay problemas, no somos la única iglesia imperfecta. Y yo digo, gracias Señor. Solo compara esta iglesia de hoy, vamos a hablar muy directamente, compara el Centro Evangelístico Peniel con la iglesia de Corinto, por ejemplo. ¿Qué vas a ver ahí? Vas a ver en Corinto una iglesia imperfecta, con grandísimos problemas. ¿Cuántos han leído la primera y segunda carta de Corintios? Bueno, si no la has leído, lee allí y averigua cómo era la vida de esa iglesia. Quizás esa iglesia tenía cosas que esta iglesia no tiene. ¿Cierto? Entonces, esto es importante. Estamos en una institución divina creada por Dios y que ha llamado a hombres y mujeres imperfectos
para entrar en la posibilidad de la perfectibilidad. Esa palabra es importante porque apunta a que no soy perfecto, pero estoy trabajando en mi perfección. ¿Están conmigo esta mañana? ¿O estoy hablando solo? ¿Cuántos están aquí? Ah, qué bueno que están aquí. Dense un aplauso, por favor. Te puedo hablar entonces ahora más apegado a la Biblia de lo que se considera como la eclesiología bíblica. Usted dirá, pero no hay una redundancia ahí, eclesiología bíblica. Ah, es que hay muchas iglesias que no son bíblicas. ¿Sí están conmigo, verdad? Cualquier persona puede formar una iglesia, pero bajo conceptos humanos, quiere decir que no está fundamentada en la Biblia. Y como pastor, yo estoy supremamente comprometido a establecer, a levantar una iglesia bíblica, una iglesia que se fundamente en la palabra de Dios y no en la palabra de un hombre. Esa es mi gran responsabilidad. Y debe ser la responsabilidad de todos los maestros y predicadores de esta congregación. Y la única manera de que esta iglesia sea una iglesia bíblica es que cuando alguien se levante para enseñar algo y lo está diciendo de manera incorrecta, alguien en esta congregación va a pedir la palabra y va a decir, un momento, ¿qué es lo que está diciendo usted? Porque aquí en mi Biblia no dice eso. O cuando ves la insistencia de las redes sociales con cualquier maestro, supermaestro, arcángel, querubines y todas esas clases especialísimas de maestros y te está diciendo algo que no está en la Biblia, usted, ¿qué es lo que va a hacer con él? No lo sigas más. Como me dice mi mamá cuando yo no le respondo a tiempo, me tienes bloqueada. Bloquéalo. Porque es un falso maestro y no está fundamentado en la Biblia, la palabra de Dios, como hablamos en la serie anterior. Eclesiología bíblica. ¿Por qué? Porque es el estudio sistemático de la Biblia a través del Nuevo Testamento, abarcando cosas importantes acerca de la iglesia para poder entenderla. Hablando de su naturaleza, naturaleza aquí tiene que ver con características intrínsecas de esa iglesia. Tiene que enfocarse entonces en su estructura. Tiene que enfocarse también ese estudio en la misión. ¿Para qué está esta iglesia aquí en esta tierra? Y yo lo aplico al Centro Evangelístico Peniel. ¿Para qué está el Centro Evangelístico Peniel en esta ciudad? ¿Para qué? Es la gran pregunta que ustedes como asamblea, como parte de esta iglesia, deben hacerse cotidianamente. ¿Qué hago yo en esta iglesia? ¿Para qué estoy yo en el Centro Evangelístico Peniel? Misión, liderazgo y una cosa muy importante. Ese asunto tan importante tiene que ver con el destino. Cuando hablamos del destino, estamos hablando del principio y el final de algo o de alguien. Tú naciste probablemente en esta ciudad, en cualquier otra ciudad. Creciste, te casaste, tuviste hijos y te vas a morir. Nadie dijo nada. Pero esa es la verdad. ¿Cuántos se van a morir? Levanten la mano. Digan amén. Esa es la verdad. Tenemos que aceptar nuestro destino. Somos felices cuando nacimos y nos celebran el cumpleaños. Y cuando nos morimos, ¿qué pasa? Bueno, terminó una carrera de la vida, como decía el apóstol Pablo. He acabado la carrera. Ahora, la iglesia tuvo un nacimiento, ya lo podemos ubicar por allá en el año 33.
aproximadamente 33, tuvo un nacimiento, su expansión, y todavía la iglesia sigue en su expansión por el mundo. Pero la iglesia tiene un destino. ¿Se va a acabar la iglesia? No se va a acabar. Va a terminar su misión en la tierra, pero va a trascender a una cosa que se llama eternidad. Así que, iglesia, el asunto no se va a acabar nunca. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. De manera pues que se enfoca todo este asunto en el papel del pueblo de Dios como el cuerpo de Cristo, la columna y baluarte de la verdad divina y la misión para vivir de acuerdo con los propósitos de Dios. Una buena conclusión a esta parte interesante. Te comparto ahora acerca de la naturaleza de la iglesia. La naturaleza de la iglesia, y específicamente de la iglesia local, porque tendríamos que hablar de dos aspectos de la iglesia universal, que es la iglesia del Señor en todo el mundo. Pero también tenemos la iglesia local. El Centro Evangelístico Peniel es una iglesia local. Y esa iglesia local consiste de 3 partes interrelacionadas. De manera que la iglesia es, en primer lugar, un cuerpo de creyentes, y me gusta esta última parte, unificado. Cuerpo de creyentes unificados. Decía el apóstol Pablo sobre esto, Efesios capítulo 3, versículo 4, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Escúchame, esta unidad, esa es una unidad diferente, la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Solo podríamos tomar ese pasaje para tener la conferencia de hoy, porque hay palabras ahí importantísimas que solamente quiero subrayar. Unidad del espíritu, esa frase es importante. Paz. Un cuerpo, un espíritu, son palabras claves allí. Y la palabra esperanza. Cada una de esas palabras tiene una profundidad digna de meterse en ella, pero no es nuestro tiempo hoy. La segunda cosa importante de estas 3 partes fundamentales es y santificado. Quiere decir que es un cuerpo de creyentes unificado, pero también santificado. Es decir, apartado. Es como que el Señor dice, eres mía, iglesia, o eres mío en el caso personal. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. A la gloria de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Este es otro versículo para hablar mucho. Pero solamente quiero decirles lo siguiente. Primero, la reiteración que da el apóstol Pablo a esa característica importante, santidad. Primero habla de los santificados en Cristo y luego expresa importantemente a ser llamados a ser santos. Reitera la importancia de lo que significa entonces la iglesia. Es un cuerpo de personas llamados o llamadas a ser santas para Dios. Mira que aquí establece los 2 principios que dije anteriormente acerca de la iglesia universal y la iglesia local. Y él está hablando precisamente de eso. Con todos los que están en cualquier lugar. Iglesia, estoy dando la vueltita.
universal. Pero también está hablando de la iglesia local, porque al principio está hablando de los que están en Corinto. Y nos está diciendo que esa congregación invoca el nombre del Señor que está en la iglesia local y que está ¿dónde? En cualquier parte del globo terráqueo. Características importantes: naturaleza de la iglesia, unida, santificada. Pero la tercera característica para mí es el resultado de las dos primeras. ¿Cuál es la primera característica? Rápido, por favor. ¿Y la segunda? Ok, pero entonces eso tiene que manifestarse, tiene que compartirse. Y es aquí entonces donde hablamos de la confianza. El Señor ha confiado en su iglesia. El Señor le ha entregado a su iglesia responsabilidades y eso significa una confianza increíble, escúchame, de Dios en personas imperfectas. La divinidad le ha entregado a la humanidad imperfecta grandísimas responsabilidades, así que le ha confiado con la verdad de la palabra de Dios. El Señor le ha entregado a la iglesia la responsabilidad de llevar el mensaje para salvación. Así que esta doctrina nos confronta a nosotros. Estamos nosotros en esta característica importante. La iglesia es la columna y fundamento de la verdad para protegerla y proclamarla. Primera a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo entonces comunicamos esta verdad? ¿Cómo nosotros, tú y yo, como iglesia, vamos a comunicar esta verdad y vamos a hacer baluarte y fundamento de ella? A través de dos formas. La forma oral, es decir, cuando predicas la palabra de Dios, pero a través del modelaje, es decir, en la forma como vivimos. Y este es otro gran compromiso en que nos pone el Señor con esto. No es solamente saber la Biblia, no es solamente saber el Evangelio, el asunto es cómo lo comunico. Yo creo mucho en el poder del testimonio. Creo mucho en eso. El testimonio es una especie de mensaje silencioso, pero impactante. ¿Cuántos están trabajando en eso? Gloria a Dios. Entonces, para los usos más comunes, el término iglesia puede referirse a esas dos características básicas, que es una iglesia global y una iglesia local. Ahora, mire lo importante. ¿Cómo se entrelazan esas iglesias locales en todo el mundo? ¿A través de qué? ¿Cómo se comunican? Hay dos formas en que hay esa unidad universal. En esos millones, aleluya, que cuando Jesucristo venga por su iglesia, subiremos. Yo creo que de la China comunista van a subir más que de Venezuela. Yo creo que muchos chinos convertidos al Señor van a ser más que los venezolanos convertidos, que nos vamos a ir con el Señor. Claro, China tiene más de 2.000 millones de habitantes, dejémoslo hasta allí. Pero lo importante, acaban de meter en la cárcel como a 50 allá en China,
van a trabajos forzados y todas esas cosas, están viviendo un evangelio escondido, pero poderoso. De donde uno menos cree que se va a ir a gente al cielo, es de donde más quizás vayan. Y se van a ir con honores. ¿Saben por qué? Porque están pagando en este momento un altísimo precio por servir al Señor Jesucristo. Ok. Estamos hablando de la naturaleza, pero quiero pasar ahora rápidamente al propósito. La naturaleza designa el propósito. Están conmigo, ¿verdad? Lo que acabo de decir. La naturaleza designa el propósito. ¿Para qué estamos aquí? La gran pregunta. La pregunta de los siglos. Porque es la que los filósofos se han hecho siempre. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? Hay un pasaje que yo considero, José Hernández, no quiere decir que es la verdad absoluta, pero es lo que yo considero desde mi perspectiva, que Hechos capítulo 2, versículo 42. Y es más, en ese capítulo hay una amplitud, pero para mí puede ser considerado como una declaración de propósito de la iglesia. Escucha cómo dice, y perseveraban, muy importante, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y las oraciones. Es una declaración de propósitos bíblica. Centro Evangelístico Peniel tiene su declaración de propósito fundamentada en la Biblia, pero no es un texto bíblico. ¿Están conmigo? ¿Sí se entiende lo que dije? Fundamentada en la Biblia, pero no es un texto bíblico. Este es un texto bíblico. Quiere decir que tiene la potente autoridad para hacernos saber eso. De manera que de acuerdo a esta escritura, el propósito o actividades de la iglesia deben ser en primer lugar, escúchame bien, en primer lugar, enseñar la doctrina bíblica. Ese es el primer y gran propósito, enseñar la palabra de Dios. Porque una iglesia ignorante de la doctrina de la iglesia de Dios es una iglesia que está propensa a desaparecer y a dividirse. Es una iglesia que está propensa a ser contaminada por falsas doctrinas, porque no tiene una forma como defenderse, porque no conoce la palabra de Dios. ¿Saben por qué en esta iglesia nos hemos dedicado tanto a enseñar la Biblia en diferentes actividades? Precisamente por eso, porque ese es nuestro propósito. Esa es la verdad que debe desarrollar toda iglesia bíblica que enseñe la doctrina bíblica. La doctrina bíblica bien enseñada es una especie de protección. Son los muros y antemuros ante la penetración de las falsas doctrinas y de las filosofías, porque son dos cosas. Una nace dentro de la iglesia, que son las falsas doctrinas, y una nace en el mundo para atacar la doctrina de la iglesia. ¿Van conmigo hoy? Son dos campos de batallas que enfrentamos nosotros. Número 2, de acuerdo a esta declaración, la iglesia es una familia. Caramba, ojalá y esto pudiera entrar hasta nuestros tuétanos. Dile al que está a tu lado, somos una familia. Pregunto, ¿cuántos aman a su familia biológica? ¿Y darías cualquier cosa por tu familia biológica? Claro. ¿Cuántos aman a su iglesia? Mira, a mí me da tristeza. Yo creo que una de las cosas que los pastores sufrimos es cuando la familia se va. Y se van así como la canción
y dio la media vuelta. ¿Cómo que dice la canción esa que me gusta? ¿Cómo que alguien me la puede? Un poquitico, rapidito así, chiquitico. Entonces yo daré la media vuelta. Es que a mí se me olvida la letra. Pero así son algunas familias que nos dan y siguen adelante. Vale, y la vida que viviste aquí con esta familia por tantos años, ¿en dónde quedó? No amaba a la familia. Dile al que está a tu lado, ama a tu iglesia, vale. Pero adelántale esto, en las buenas y en las malas. ¿Saben por qué estamos tristes algunas veces? Porque en estos cambios que hemos tenido, hay unos que no siguieron con nosotros, sino que se quedaron por comodidad, por alguna razón. Ay, Señor, la iglesia provee un lugar de compañerismo para los creyentes. Y aquí habla de una cosa que se llama koinonía, que es comunión. Comunión tiene que ver con el mundo de las relaciones. Y nosotros tenemos que tener comunión unos con otros, según dice la palabra de Dios. Ser más que amigos, familia. ¿Sabes cuánta gente en la iglesia del Señor ha encontrado la familia biológica que no ha tenido? Y esa familia biológica que no ha tenido, cuando llega a esta familia de fe, ¿sabes lo que hace la familia de fe? Busca tu familia biológica. Porque esta no es una secta que divide. Escúchame bien lo que estoy diciendo, por favor. ¿Están conmigo hoy aquí? Porque esta no es una secta. El centro evangelístico no es una secta, es una iglesia. Las sectas dividen a las personas. Los atrapan, se creen poseedores de las personas. No, tú no le posees a nadie. Tú le posees a Cristo Jesús que te llamó. Cuando la gente viene así desposeídos de la familia biológica y llega a la familia de Dios comienza a enseñarle el amor por esa familia, le enseña el perdón, le enseña la reconciliación, le enseña que son almas y que tienen que ser salvas y que Él es un instrumento para salvación. Eso hace una iglesia real. Cuando tú veas que una llamada iglesia divide a la familia, respira y dice, eso huele a secta. Porque una de las características de las sectas es dividir, apropiarse de la voluntad de las personas. Aleluya. Y la iglesia del Señor es del Señor. Y el Señor nos llama a eso, a unidad. Hay una tercera cosa aquí. Y esa tercera cosa nos habla de la cena del Señor y la oración. Voy a meter en este paquete esas dos cosas, la cena del Señor y la oración. Es una característica importante de esta naturaleza de la iglesia. ¿Por qué, pastor, mete lo de la cena del Señor aquí? Porque la cena del Señor, aun cuando es simbólica, y los símbolos nos conectan con una realidad. La cena del Señor como simbólica nos conecta a la realidad de la redención. Tema importante en la teología, redención. Lo que significa entonces que cuando participamos de la cena del Señor, que por cierto, el mes próximo vamos a tener nuestra cena del Señor, te conecta, digan amén, pues. Hemos tenido algunas incomodidades, pero ya nos estamos arreglando. La cena del Señor te conecta con una realidad. ¿Cuál es esa realidad, pastor? Bueno, que sencillamente yo andaba perdido por ahí en el mundo, pero Jesucristo vino, entregó su vida, derramó su sangre, resucitó. Y entonces cuando yo
participo de la cena del Señor, el pan representa el cuerpo del Señor que fue torturado, maltratado por mis pecados. Y cuando tomo el vino que representa la sangre del Señor, estoy reconociendo que su sangre me limpia de todo pecado. Y hay algo más importante en la cena del Señor. La cena del Señor tiene algo profético. Y el Señor dice, no voy a volver a tomar de esto, no voy a comer este pan y este vino, ¿hasta qué? Lo tomemos allá con mi Padre en las bodas del Cordero. Trascendencia. De manera que cuando nosotros nos reunimos para participar de la cena del Señor, estamos recibiendo un mensaje de esperanza y de confirmación. Y una cosa que une a la iglesia y debe unirla siempre es la oración. Aquí se dice entonces que uno de los propósitos de la iglesia es orar. Y en eso tenemos fuertes fundamentos bíblicos para hablar de este asunto. La oración te conecta con Dios. La oración es una gran herramienta para enfrentar la tentación. La oración es una gran herramienta para el perdón. La oración es una gran herramienta para orar por otros, que es intercesión. Y que la iglesia debe velar siempre en oración. Entonces, la iglesia debe enseñar la doctrina a fin de que podamos estar arraigados en nuestra fe. Efesios 4:14 nos señala lo siguiente: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso precisamente es una de las intenciones que encontramos aquí para estar firmes ante los ataques del enemigo. Quiero citar un momento, por favor, a John Stott, excelente teólogo inglés. El propósito de la iglesia, escuchen bien, lo está diciendo un pastor con grandes estudios, un hombre íntegro, partió con el Señor en integridad. El propósito de la iglesia es glorificar a Dios mediante la adoración y al mismo tiempo ser una fuerza para el bien en el mundo a través de la evangelización y el servicio social. Cuando habla del servicio social, para climatizarlo a nosotros, tiene que hablar del ministerio de la misericordia, de ayudar a los pobres y ayudar a las personas necesitadas. Rick Warren, recuerdan, el autor de ese libro, Una iglesia con propósito. El propósito de la iglesia es servir a los 5 propósitos eternos de Dios: adoración, comunión, discipulado, ministerio y misión. Tiene mucho que ver con la declaración de propósitos del Centro Evangelístico Peniel. Estos propósitos, dice Warren, que derivan del gran mandamiento y la gran comisión. Sigo adelante. Vamos a hablar de la estructura. La estructura de la iglesia. La palabra estructura es una palabra prestada del mundo de la ingeniería civil. ¿Hay ingenieros aquí hoy? Allá está uno. ¿Sí mencionan ustedes mucho la palabra estructura? Juan, todos los días ellos mencionan la palabra estructura. Y la estructura es un gran simbolismo para nosotros, porque la estructura o las estructuras son los cimientos realmente sobre los cuales el resto de cosas se mantiene. Si no hay estructura, ¿qué pasa? No se puede hacer nada. Y si hay una estructura débil, ¿qué pasa? Todo se cae. Entonces, estamos hablando de la estructura de la iglesia. Y la estructura de la iglesia no está conformada por estas cosas que vemos aquí. Yo tengo aquí, a mi derecha tengo una columna, a mi izquierda tengo otra, y hay muchas columnas aquí. Esas columnas poderosas son las que sostienen este gran edificio. Pero la Biblia, cuando nosotros hablamos de la estructura de la iglesia, no nos referimos a cosas físicas.
nos referimos precisamente al liderazgo, nos referimos sobre qué hombros descansa una iglesia. Y lo primero a donde nosotros tenemos que dirigirnos sobre esa estructura, sobre ese organigrama, indefectiblemente tenemos que referirnos ¿a quién? A Jesucristo. El título de esta conferencia tiene que ver con la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿qué es Cristo de la iglesia? Voy a repetir. Si la iglesia es el cuerpo, entonces ¿qué es Cristo de la iglesia? La cabeza. Es el gran, voy a usar una palabra, el gran ideólogo, ¿ah? El creador. ¿Desde dónde entonces bajan todas las señales de vida de la iglesia? Si hiciéramos un organigrama, pudiéramos decir que Cristo es el fundador, el presidente, el director general, el director financiero. Es decir, de ahí baja todo. Él es la cabeza, señores. Menos mal, Él es la cabeza. Voy a citar a otro gran predicador y maestro, el doctor Charles Stanley, pastor de una gran estructura. Ese hombre tiene experiencia en estructura de iglesia. Él dice que la estructura de la iglesia no es un edificio, dice Stanley, sino que está compuesta por los creyentes, el cuerpo de Cristo en la tierra. Pero mira cómo lo caracteriza: capacitados por el Espíritu Santo para cumplir la gran comisión. Esta estructura se basa en el liderazgo de Cristo como cabeza y se manifiesta a través de los dones espirituales otorgados a los creyentes para edificar a otros y compartir el Evangelio. Maravillosa declaración. Por eso la tomé para ustedes este día. Nos está diciendo muchas verdades, en pocas palabras, acerca de lo que es la estructura de la iglesia. Mira lo que ha pasado con nuestro lenguaje. Si tú pasas por un templo, dices una iglesia. Ay, voy para la iglesia. No es ese el criterio real. La palabra para el lugar donde se reúne la iglesia normalmente es templo. O normalmente, antiguamente se le llamaban capillas. ¿No recuerdan esa palabra? Capilla, voy para la capilla. Algunos le llaman casa de oración. Pero no tiene nada que ver con la iglesia, porque la iglesia es la asamblea de llamados. En su concepto más original es la asamblea, los que han sido llamados a formar parte de la iglesia. Así que vamos a comenzar a corregir nuestro lenguaje cuando te refieras al lugar donde nos reunimos. ¿A dónde vas? Al templo. Les voy a hacer la pregunta y ustedes me van a responder correctamente. ¿A dónde vas? ¿Y dónde estás? Esto lo hemos convertido nosotros en un templo donde se reúne ¿quién? La iglesia del Señor. Dale un aplauso, a ver, gloria a Dios. De manera que en el lenguaje bíblico, Cristo es cabeza sobre todas las cosas para la iglesia. Así de sencillo. Para todas las cosas para la iglesia. Es decir, todas las cosas que hagamos en la iglesia debemos preguntar, ¿y ahora qué viene, Señor? ¿Y qué vamos a hacer con esto, Señor? Y el Señor desde arriba te dice, lee la Biblia, hijo. Bueno, tenemos que estar consultando todo el tiempo. Está en la palabra de Dios. El funcionamiento, ya hemos hablado entonces de varias cosas acerca de la iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 22. Dice el apóstol Pablo enseñando a la iglesia en Éfeso, la cual operó en Cristo. Escucha todo el proceso, es interesante. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos
y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Escuchen bien, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hasta allí, escúchenme bien, si van conmigo, hasta allí Pablo está mencionando la meritocracia, esa palabra. Los méritos de ese Cristo para ser cabeza de la iglesia. Y que por lo tanto, dice entonces este versículo final, sometió. ¿Por qué sometió? Por todo lo que el contexto me viene diciendo acerca de los méritos de Jesucristo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Qué expresión tan poderosa! ¡Qué expresión tan poderosa! Vale, gloria a Dios, aleluya. Me quedo con esa expresión final, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Ah? ¿Te parece es una frase sencilla? No, eso es una palabra inspirada, revelada para nosotros. Necesito que añadas estos pasajes porque no tengo tiempo. Colosenses capítulo 1, versículo 18, anótalo por allí para que lo investigues. Efesios capítulo 5, versículo 23, repito para los que están anotando, yo respeto mucho a los que anotan, por eso repito, Colosenses 1, 18, Efesios 5, 23, donde Pablo señala a la iglesia como su cuerpo, del cual es su Salvador. Y hay algo importante aquí que quiero mencionar en esta parte, que he pensado mucho sobre esto, y es la relación. Es la relación de Jesús con la iglesia. La pregunta para el estudio bíblico es, ¿cómo es la relación de Jesús con la iglesia? Ya sabemos que Él es el fundador, pero ¿cómo es su relación? Y aquí estoy hablando de afectividad. Estoy hablando de apego, que va más allá de ser la autoridad. Y lo que yo he encontrado aquí, queridos hermanos, es que es una relación muy estrecha. Es una relación amorosa. Dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25, lo vas a buscar y lo vas a leer más profundamente, pero a mí me llama la atención esa afinidad, ese amor profundo. Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él desea presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este pasaje tiene algo bien interesante, no tengo tiempo, sobre las costumbres judías, pero no vamos a entrar en eso. ¿Sabes cómo me conectó esto a mí? Y esta mañana, yo todavía pensando, dándole vueltas a la conferencia, porque buscaba una manera de cómo hacer que lo teológico se haga popular, que lo difícil se haga sencillo de entender. Y pensaba esta mañana sobre ese amor profundo de Jesús por su iglesia. ¿Y sabes a dónde me llevaba mi mente? Quizás guiado por el Espíritu Santo. Y trasladaba ese sentimiento hacia mí. Sí me voy explicando, ¿verdad? Amaba tanto Jesús, o ama tanto Jesús a su iglesia, y yo pensaba, ¿realmente yo amo a la iglesia? ¿Tú te puedes tomar esa pregunta para ti?
¿Amo yo realmente al Centro Evangelístico Peniel, donde el Señor me puso en una iglesia local? ¿Amo yo tanto a la iglesia como la ama Jesús? Ya yo dije algo sobre eso, pero voy a insistir. Hay gente que está en las iglesias por conveniencia. ¿Sí se entiende eso? Me conviene estar allí porque me queda cerca, por esto. Aunque no me guste, pero estoy ahí porque me conviene. Hay una conveniencia personal. Ay, porque tengo los hermanos allí, tengo mi familia allí. Está la conveniencia, es que ahí me ayudan cuando tengo necesidad. El problema es que este amor intenso, profundo de Jesús por la iglesia nos lleva a nosotros a amar a esa iglesia donde el Señor nos llevó. Recuerden que somos llamados. Y yo aquí tengo que dirigirme a dos palabras importantes. Debemos desarrollar un genuino sentido de identidad, de pertenencia con la congregación a donde el Señor nos llamó. ¿Sientes tú los problemas de tu iglesia? ¿Te afecta lo que está pasando en tu iglesia con el asunto legal, con el asunto económico? Hemos hablado, por ejemplo, de la circunstancia económica que vivimos todos los venezolanos, pero que tiene un reflejo en la iglesia, pero que la iglesia tiene presupuestos. Y, por ejemplo, estamos en este lugar alquilado, esto hay que pagarlo, por ejemplo. Estamos hablando de teología, pero estamos haciendo las aplicaciones necesarias. Cuando es así, entonces uno, caramba, ¿qué puedo hacer yo? Es la gran pregunta. Y quizás te preocupa. Y oras. Y buscarás otras formas de ayudar. De acercarte al liderazgo y decirle, pastor o ministro o líder, oye, abrazarlo. Mira, oye, pastor, sabemos que estamos en una situación difícil, pero yo estoy aquí para pelear con usted. Si hay que agarrar un machete. No, eso no. Una vez, esto es rapidito, una vez que nos entregaron un lugar allá frente a la sede principal, ese estacionamiento, nos los entregaron, nosotros gastamos ahí como 30 millones de bolívares para ese momento, para limpiar eso y botar un poco de cosas. Nos lo estrenamos el domingo y metimos todos los carros felizmente allí y en la noche lo invadieron. No me lo van a creer, pero llegó un hermano con un machete. No, tranquilo. Mira, Pedro, quédate quieto. Recuerden que Pedro cortó la oreja, ¿no? Pedro, quédate quieto. Todos estaban muy tristes esa madrugada porque Esther y yo salimos en volandillas para allá a ver qué era lo que pasaba. Ya estaba tomado por la comunidad. Pero sí hubo un Pedro ahí que venía con un machete. Cerramos eso. Ama a tu iglesia, por favor. Ama a tu iglesia. Es la que ora por ti. Es la que te enseña. Es la que te protege espiritualmente. El pastor, esto no lo digo yo, esto lo dice la Biblia, el pastor es la cabeza humana de la iglesia local. Veamos lo que dice la Biblia. Había un solo gobierno en la iglesia inicialmente. No sé si me estoy pasando la hora, ya creo que estoy pasado. Pero fíjense una cosa, era un gobierno apostólico. Ellos eran la cabeza de la iglesia. Pero en la medida en que la iglesia creció, hubo que delegar funciones. ¿Y cuál fue la primera función ministerial que delegaron? A los diáconos. Y después de los diáconos aparecieron otras figuras de liderazgo. Aparecieron los ancianos, que eran pastores.
aparecieron los obispos, que de alguna manera ejercían una especie de supervisión de las iglesias locales, ayudando a los pastores. Entonces, esto es bien interesante. Un pastor llega a una iglesia porque el Señor lo llama, es un don. No es una cuestión de preferencia. Cuando yo comencé en el Señor a los 10 años, yo no sabía que iba a ser pastor. Pero sí los pastores, para mí tenían un atractivo. No lo sabía, era un niño. Y cuando algún predicador venía a la iglesia, yo andaba con ellos. Salía a visitar con ellos, de perrito faldero. Y finalmente el Señor pues me llamó. Pero lo que quiero decir con esto es que la autoridad pastoral, como un llamado de Dios, debe seguir pautas divinas. Un pastor no va a hacer lo que le venga en gana, no señor. Usted tiene una línea bíblica. Y es el apóstol Pedro. Aparte de los requisitos, que es otra cosa, pero quiero meterme aquí. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4. Voy a leer porque es importante. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro se mete en el asunto. No le está diciendo a ustedes, no, yo también estoy metido en la cosa. Y aquí vienen las pautas. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Un pastor es un cuidador. Pero no lo va a hacer por fuerza. No por fuerza, sino voluntariamente. Vas a cuidar no porque un concilio te dice que tienes que hacerlo. No, es voluntariamente. Porque si lo haces por fuerza, ese pastor va a maltratar a las ovejas. En vez de cuidarlas, las va a maltratar. Porque en él no está eso. Voluntariamente. Luego dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No por dinerillo. Es triste lo que voy a decir, pero hoy en día pasa eso. Con ánimo pronto. Si no hay dinero, súbanme el sueldo. Con o sin salario, él lo va a hacer espontáneamente. Y la tercera pauta es, no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos a la grey. Y si te portas bien, pastor, cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirás la corona incorruptible de gloria. Un pastor no está viviendo según esas pautas, no va a recibir la corona. Se me acabó el tiempo. Quedó pendiente un tema que ya es conocido por nosotros y por eso voy a terminar aquí. La misión, ya sabemos cuál es. Y el destino, ya ustedes saben cuál es. Les dejo esa tarea. Pónganse de pie, por favor. Ay, Señor amado, ayúdanos. Ayúdanos a ser iglesia. Ayúdanos a ser partícipe a otros de la iglesia. Quizá esta mañana aquí, Señor, hayan personas que nos visitan por primera vez, amigos, amigas. O personas que no tenían una conciencia clara de lo que es iglesia. Hemos aprendido que para ser iglesia debemos ser llamados. Oro para que tú llames a alguien hoy, Señor, a ser parte de tu iglesia. Y tú llames a alguna persona hoy a vivir en la iglesia, a formar parte de la iglesia,
por la que tú vienes, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, oro, Padre, para que seamos iglesia bíblica. Hoy oramos, Señor, para que seamos una iglesia comprometida con la misión. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Tengo una persona aquí conmigo. Quiero saber si hay alguna otra persona hoy que siente